Al fin está aquí el nuevo insecto universal con sinergia en transportadoras. Este nuevo insecto marca un inicio, ya que hay un tema de probabilidad de activación de su habilidad que es mayor a todas las generaciones, incluyendo las generaciones de universales con sinergia. Esto es muy importante, ya que marca el inicio de la generación que posiblemente estará llegando dentro de algunos meses. Como es común del canal, lo que siempre hacemos es hacer un versus entre los insectos que ya tenemos dentro del juego básicamente. Como el nuevo es un universal con sinergia en transportadoras, comparamos el de la generación pasada, incluyendo un transportador, que es el escorpión fluorescente, y también, en este caso, Cicindela, que es universal igualmente, incluyendo de la misma generación. Aquí les voy a dejar una pequeña imagen donde van a ver las comparaciones entre los tres insectos y sobre todo ya verán la mejoría que tiene este, ¿okay? Ahora, hay que tener en cuenta de que desde Cicindela ya tienen habilidades, podríamos decir, únicas dentro de sus talentos, que son, vamos primero con Cicindela, ¿ok? Verán, Cicindela tiene la habilidad única, que es esta de aquí en sus talentos. Esta gente hace que tengas bastante daño en PvP y sobre todo el tema de su habilidad, que lo vamos a ver en sus estadísticas, hace que tengas un efecto de rapidez. Esto hace que tus hormigas especiales tengan el chance de poder activar más habilidades de lo que común o habitualmente ya lo hacen. Por eso es que muchos ponen de apoyo a Cicindela con otras formaciones. En este caso muchos ahora en PvE utilizan el Vindex o Mantis Luchadora, que ahora es un insecto muy fuerte en PvE. Se utiliza de apoyos a la Cicindela para que buffee y estaque esa parte de la activación de habilidades de las hormigas. Y como Mantis Luchadora ya tiene mucho daño de habilidad, pues te potencias demasiado. Es un muy buen insecto, ¿ok? Ahora, comparando con todo esto, ya van a ver la tablita que ya les mostré. Pues podemos ver de que obviamente este nuevo insecto ya dentro de sus estadísticas superen mucho al escorpión fluorescente, que antes de que saliera el universal con sinergia, este era el meta. Igualmente su habilidad esta de apoyo hace que tengas tu evasión o el tema del esquivar, que nosotros lo conocemos así. Te da muy buen porcentaje de esquivar y cada vez que tú puedas esquivar con éxito vas a causar un 150% de daño a la última fila del enemigo, ¿okay? Esto es muy importante, ya que en PvP esto se nota mucho. Igualmente sus talentos tienen una habilidad única y esto pues de alguna manera también hace que mejore tu daño de habilidad durante la ronda de preparación y te aumente un daño adicional por esto, ¿no? Viendo esto, ya tenemos el nuevo universal. Su nueva habilidad también es muy fuerte, básicamente gira en torno a la probabilidad. Y sobre todo lo que te da es que tienes este 50% de que dos equipos aleatorios aumenten su tasa de evasión en un cierto porcentaje. Esto hace que, ya saben, dentro del meta que ya se viene de transportadoras, el que tenga bastante evasión y esquivar hace que tu formación esté muy fuerte. Y sobre todo con el nuevo meta de arqueras también, que es mucho daño de habilidad, daño crítico, pues esto sirve bastante para los counters, que en este caso las arqueras nos hacen más daño. Entonces tengan en cuenta eso, que es muy importante, ¿vale? Lo importante es que a partir de los insectos que tienen sinergia, apareció esta nueva rama que era lo omnipotente. Todos los insectos que tienen sinergia y obviamente que son universales tienen esta rama y todos los puntos son iguales, ¿ok? Aquí van a ver defensa de habilidad, ataque de habilidad, que activa en las rondas 2, 4 y 6. Y si nos vamos al Vindex, tiene lo mismo, gente. Vindex, miren, vamos a los talentos. Mira, ataque de habilidad, defensa de habilidad. En la última, mira, 2, 4 y 6. En las rondas 2, 4 y 6 hace lo mismo, ¿ok? Mantis Luchadora, el nuevo insecto con sinergia de transportadoras. Y en este caso el Vindex. Los tres tienen la misma rama de talentos, pero si nos vamos por el omnipotente. Lo que sí cambia es esto y es muy importante, ya que las ramas únicas son lo que le da el realce, ¿no? Ahora, también nos hemos dado cuenta de que Cicindela pues no tiene la habilidad adicional. Esta es una habilidad que tiene el propio insecto, ¿ok? De ahí te dan cuenta que los que tienen sinergia aparecen con otro atributo en sus estadísticas, que es este, que te dice que cuando hay un equipo de transportadoras en la formación, la tasa de esquiva aumenta un 5%, pero esto es en 11 estrellas, ¿vale? Esto solo aplica ahora
en este caso para este insecto. Los otros insectos como Mantis Luchadora y Vindex también tienen esta habilidad, o sea, tienen este tipo de atributo, pero la habilidad es diferente porque cada uno funciona de diferente manera, tanto para PvP y PvE, como ustedes ya lo pueden ver, ¿ok? Comparándolo, estamos viendo de que este nuevo insecto con sinergia, Cicindela y Escorpión Fluorescente, todos tienen el mismo daño de habilidad, ¿ok? No creo que vayas a notar tanta diferencia. Puede que por lo que tenga más daño y algunas habilidades extras en sus talentos, puedes mejorar mucho tu daño de habilidad. Puede ser, eso sí, muy cierto. Puede que hasta supera al Escorpión Fluorescente. Pero no te diría que tal vez el nuevo insecto supere mucho al daño de habilidad que ya hacías con tu anterior insecto, que era el Fluorescente. Si es que tú te lo sacaste, ¿ok? Obviamente si sacaste el escorpión rojo, el escorpión rojo tiene daño de habilidad 70%, sin duda del 70 pasar 80 gente se nota mucho. Ahí sí vas a ver una gran mejora. Si tenías escorpión rojo y te pasaste nuevo insecto, sin duda en PvE va a estar muy fuerte. Ahora, como es universal, lo puedes usar en pangolín, en día de guardianas, arqueras y transportadores. Yo ya lo probé en los 2 días y he mejorado mucho el daño de esto. Se nota bastante, se nota. No he mejorado tantísimo, como les digo, no es un insecto que se especialice tanto en PvE, pero sí se nota la subida de daño, ¿ok? Es el primer insecto también que marca la diferencia en que tiene un porcentaje más alto de probabilidad de activación de esta habilidad a comparación de los demás. De aquí en adelante, esto marca la diferencia o el inicio de los próximos insectos que se vengan, porque los próximos o las próximas generaciones tendrían más porcentaje de activación en estas habilidades. Y lo importante de esto es que la habilidad de este insecto causa sangrado. Y usualmente en juegos como estos y en otros juegos que ustedes tal vez ya hayan experimentado, el sangrado es daño progresivo. Dependiendo de las rondas que vayas activando, pues dura ciertas rondas o batallas. Y dependiendo este sangrado, lo que hace es que tú puedes infligir 150% de daño durante la ronda. Y si el enemigo sigue perdiendo poder, porque eso es normal, mientras más le derrotes hormigas, va a perder más poder el enemigo. Y por ende, por cada 10% de pérdida de poder del enemigo, vas a hacer un 25% extra de daño. Esto se puede, no dice que se puede stackear, pero me imagino que va a funcionar una vez por ronda. Entonces estaríamos haciendo un 175 de daño si es que le estás bajando ese 10% de daño en cada ronda, ¿no? Entonces, importante, marca el inicio. Como es universal, tengan en cuenta que en sus talentos ya no te ofrece la velocidad de combate, que es lo que nosotros conocemos dentro de los insectos transportadoras. Lo que sí veo es que si utilizas el escorpión fluorescente vas a tener un poquito más de velocidad de combate. ¿A qué me refiero con esto? Si tú empiezas aquí, vas a tener 6 de velocidad de combate desde empezar desde este punto. Y si nos vamos a este nodo de acá, te va a dar 20 más. En total te estaría dando en los talentos 26 de velocidad de combate. Lo que pasa con el universal es que ya viene integrado dentro de la subida de las estrellas el tema de la velocidad de combate, que es 140. Entonces estamos notando de que tenemos 140 versus el escorpión fluorescente, que tendrías podríamos decir 146 de velocidad de combate versus este que sería 140. Lo bueno de este es que puedes utilizarlo con cualquier tipo de unidad, y en un futuro si quieres armar diferentes formaciones pues se vuelve más roto, ¿no? Lo puedes equipar con insectos, o más que todo el insecto ayudante, a eso me refiero. Por ejemplo, si quieres equiparlo con un insecto ayudante, puedes equiparlo con un universal o un transportador. No puedes equipar con cualquier tipo de insecto. Y también tengan en cuenta que no se puede equipar un insecto universal con sinergia para otro insecto universal con sinergia. Si hubiera tenido, por ejemplo, la mantis luchadora, como era universal, en teoría me podría servir para ponerlo de ayudante a este insecto, pero no lo puedo hacer porque el juego hace que entre insectos con sinergia no se pueda hacer el tema del apoyo o ayuda a otro insecto. Entonces, por ahora, y en universal, otro insecto que te aporte siendo transportador, ¿vale? De aquí sí, bien importante el tema del insecto que vayas a colocar de ayuda. Perfecto. De ahí giramos en torno al tema del daño de habilidad que hablamos. Los tres tienen igualito, eso sí. Como les digo, no van a ver un daño de habilidad alto. Los tres insectos, pues de alguna manera, este marcó el inicio del tema de la esquivar. Pero gente ya te da de forma base el esquivar, que es un 5%.
Hay que tener suerte para que te salgan las hormigas de las temporadas, que en este caso la selva frondosa está muy fuerte. Las hormigas nuevas están muy bufeadas, están rotas. Hay que aprovechar a que nos salgan para poder seguir rompiendo récords en marmota, pancolín y seguir siendo más fuerte en PvP. Como les digo, lo he experimentado, lo he probado y en PvP está muy fuerte, sin duda. Una buena formación, te la captas. Vean las guías que tenemos de tier list para que armen sus mejores formaciones y sin duda dentro de poco se vendrían las tier list para hormigas transportadoras, arqueras y guardianas con las hormigas de la selva frondosa, ¿ok? Así que pilas en esa parte. Muchas gracias, memosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver las fortalezas, bueno, debilidades, lo más importante de cada rama de talentos que tienen los insectos. Esto sí, importante, si tú ya tienes el nuevo insecto, sí me gustaría mucho de que te unieras al grupo de Discord del canal y compartieras tus experiencias para ver qué rama de talentos le va mejor, qué combinaciones, qué habilidades son buenas, etc, etc. Eso es muy bueno para fomentar la comunidad y sobre todo pues para ayudarnos entre todo. Igualmente si tienes el Vindex o Mantis luchadora, otro tipo de insectos, también es bueno de que divulguen sus experiencias porque eso enriquece mucho más el contenido y sin duda será ayuda para otras personas. Si eres nuevo del canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. El macho.